Amigos, continuamos con argumentos. Sigo conversando con el doctor Carlos Raúl Hernández, especialista en temas de la actualidad política nacional y también regional. Estábamos hablando de las elecciones en Argentina y en breve vamos a hablar también de la situación en Venezuela. Una cosa nos lleva a otra. Cada país, pues, es diferente, tiene una historia diferente, pero sí queremos analizar cómo podría impactar este resultado de las elecciones en Argentina en otras elecciones próximas. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones de Argentina, donde el presidente saliente pues acaba de perder con unos índices de inflación muy altos, un problema económico muy grave, y allí la población votó en contra justamente de eso, de la falta de respuestas? Hoy nuestro país tiene graves problemas con el tema económico y las encuestas apuntan a que el principal enemigo de Nicolás Maduro son esos indicadores económicos. Bueno, pero lo que hablábamos en el otro negro, y es que los peores enemigos de la humanidad son los radicales, tanto de izquierda como de derecha. Tú no ves al bobo este de Colombia, Petro, que llegó a hacer la gran revolución en Colombia, no sé cuántos años de oligarquía, y entonces ahora venía la liberación. ¿Y en qué ha quedado? En hacer el tweet, pasa todo el día haciendo tweet, se ve que no trabaja. Y no trabaja por una razón obvia. Él venía con un proyecto revolucionario, se dio cuenta que como aquí no somos allá los colombianos no son tan idiotas para darles una constituyente ni nada por el estilo, entonces tenía que someterse a las instituciones. No podía hacerse a unas instituciones a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el plan que tenía de hacer una revolución y acabar con Colombia no se le dio. Entonces, ahora ha terminado casi que un poeta. Creo que él está más o menos esperando que se acabe su gobierno para dedicarse a otra cosa. Bueno, y eso es lo y en Chile, ¿qué está pasando con la otra gran revolución que venía? Con Boric. Bueno, con Boric. Nada, que no sirven para nada. Y lo que ocurrió con Correa en la Revolución Ciudadana de Ecuador, otro fiasco, otra estupidez. Mira, es que yo lo que creo y llamo a la gente es entender que hay que salirse del pantano del radicalismo tanto de izquierda como de derecha. Eso no conduce a nada, conduce al fracaso y por eso este es un continente fracasado. Los países que durante un tiempo como Argentina se dedicaron a producir, a trabajar, a crear, bueno, llegaron a la cúspide. Cuando le puso la mano el loco demagogo de Perón, que todavía lo celebran como si fuera una gran cosa, y la gente se acuerda de él y llora, sobre todo los ancianos. Bueno, lo que hizo fue de Argentina este pedazo de desastre que tenemos hoy y bueno, que ahora está en manos de un loco. Ojalá el loco reaccione positivamente. Porque yo creo que sí, yo creo que el pueblo argentino se equivocó con esta votación. Tenía todas las razones para estar furioso, pero uno no puede proceder por furia. Cuando procede uno por furia, se equivoca. Tiene que proceder con la razón. La razón hubiera sido escoger a mi manera de ver a Massa, que era el tipo calificado para hacer el cambio y hacer un cambio gradual, que es una palabra que, según vi en un discurso hoy de Milei, le choca. No, es que tiene que ser gradual. Tú no puedes cambiar las cosas de un día para otro, porque te estrellas. Es fácil prometer esos cambios de un día para otro, pero luego no se cumplen. Es que esos son los utopistas, creen que pueden producir una sociedad a su imagen y semejanza, como a ellos se les ocurre. La historia está llena, son siglos de utopistas fracasados, comenzando por Calvino. Calvino, de ser un proyecto exacto, se convirtió en uno de los asesinos más terribles de la historia, porque el que gobernó Ginebra, de acuerdo con su idea del bien y del mal, que no era la de los demás, sino era la suya, no dejaba que la gente no podía bailar, la gente no podía tomar, la gente no podía celebrar, tenían que someterse a un patrón que era el patrón de él, que era un enfermo mental. Bueno, ¿y qué terminó? Exterminó al 10% de la población de Ginebra. Es decir, todos los utopistas son unas maldiciones, y eso lo sabemos los venezolanos muy bien, porque sabemos que los utopistas acaban con los países. Necesitamos entonces estudiar esas experiencias para que surja la posibilidad de reconstruir a Venezuela, pero no sobre esos discursos ideológicos, es decir, el imperialismo y malditos sean los gringos y el colonialismo, no esas tonterías, sino sobre la base del sentido práctico de la vida. Bueno, y si bien tú lo dices, hay experiencias en el pasado
lo cierto es que la población latinoamericana estará expectante y muy atenta a todas las acciones que tome el gobierno de Javier Milei. Y yo lo repito para que la gente no se confunda, ahí tenemos a Lula, ¿vale? Lula es un extraordinario presidente, lo fue y lo es. Independientemente de que sea izquierda, a uno no le guste o sí le guste lo que él dice en materia de posiciones internacionales. Ahí tenemos al gran líder de América Latina en este momento, es Pepe Mujica, tipo de izquierda, guerrillero, pero son gente que aterrizó en la realidad y no siguió viviendo en un mundo de fantasía, de ese discurso hueco, ese discurso cansado. Bueno, y que también era muy consono, ¿no? De lo que decía y lo que hacía. Es decir, hay que salir Pepe de ese Mujica. discurso cansado, ese discurso ojeroso en que nos hemos metido los venezolanos. Pero, ¿qué se puede esperar en las elecciones de Venezuela? Tenemos hasta ahora una candidata que ganó un proceso de primaria, pero está inhabilitada, el presidente Nicolás Maduro, que ofrece la continuidad de la revolución bolivariana. Ya llevamos más de 20 años con la revolución bolivariana, que ha prometido cambios y transformaciones a nivel social, pero pues en los últimos años hemos visto que lamentablemente se ha aumentado la brecha entre los que no tienen y los que tienen mucho. El tema de la corrupción también es escandaloso. Está a la vista el reciente caso que anunció el propio gobierno sobre el desfalco de PDVSA. La situación, por otro lado, de monómeros con un sector también de la oposición vinculado. Entonces, ¿qué opciones tiene hoy la población venezolana? Tú llamas a votar por sensatos, líderes sensatos que tengan los pies en la tierra. ¿Qué opciones ves en este momento para Venezuela en ese sentido? ¿Qué candidatos? ¿Qué Bueno, debe en este tener esos momento yo candidatos? no veo opciones porque no hay candidatos. En este momento hay precandidatos. Ujú. Hay, Bueno, en esos precandidatos, hay ¿cómo los ven? precandidatos, hay conatos de candidatos, hay preconatos de candidatos, pero hasta ahora no hay candidatos. Y no sabemos qué va a ocurrir. Ahora, yo lo que creo es que, o lo que yo espero, es que como estamos en un mundo de incertidumbre, pero un mundo donde las cosas van avanzando de alguna manera, Venezuela va avanzando en el proceso democrático, digo yo porque se dan los procesos electorales. La última elección de 2018 fue una gran oportunidad, pero el país no la quiso aprovechar. Pero en todo caso, hemos tenido elecciones de gobernadores y alcaldes y han marchado normalmente. Yo lo que aspiro es que el proceso marche normalmente y que no haya ningún accidente que nos saque de la vía democrática. ¿Cuál puede ser ese accidente? Bueno, que de repente aparezca una oposición antinacional nuevamente. Así que se identifique a la oposición con una fuerza no nacional. Como ocurrió cuando hubo una parte de ella que pidió sanciones e intervención extranjera. Yo le ruego a la Virgen de los Toreros, a la Virgen de la Macarena y a la Virgen del Llano, que es la Coromoto, que nos libre de unas fuerzas opositoras que empiecen a jugar al aumento de las sanciones, a la confrontación con los Estados Unidos, porque ese es un juego perdedor. Quien quiera que se le ocurra que bueno, si después de mí el diluvio, como decía Luis XV, o sea, que si yo no voy, vengan más sanciones, venga hostilidad, venga confrontación con los americanos. No pensar en el país, Es decir, una forma eso egoísta es lo que yo, esa sería mi situación. manera de, así te respondería la pregunta. Yo creo que lo que yo espero es que el país siga marchando con la posibilidad de los procesos democráticos. Bueno, sobre eso vamos a seguir hablando al regreso de la pausa, porque ayer comentaba eso con Enrique Ochoa. Él me decía, bueno, otros países ya están viendo alternancia, van de diferentes gobiernos y eso también es una posibilidad que quisiéramos ver en nuestro país, Venezuela. Pero el comportamiento también de algunos sectores de la oposición en nuestro país ha también sido diferente y eso ha jugado en contra y ha traído lamentablemente pues algunas repercusiones que no queremos ver. Ese proceso de diálogo, de negociaciones, ¿qué puede traer de positivo para que las partes logren sentarse y establecer este nuevo camino de esta ruta electoral con todas las bases del respeto al otro, a la democracia? Sobre eso seguiremos conversando al regreso, no se aparten.